No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050. Con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de conversación. Hemos estado hablando de distintas temáticas, pero hay una que me gustaría como retomar de ciertas cosas que dijiste al inicio, Nicolás, relacionado un poco cuando te presentaba, parecía que dentro de los focos de tu investigación y exploración, cuando estabas viendo políticas públicas, era el tema de la inteligencia artificial, y justamente viendo la página web de la Fundación, también hay una iniciativa ahí, Diálogos, que mencionaban que fueron levantando cierta información como con inteligencia artificial para ver, si es que no me equivoco, como las, no sé si imágenes de futuro, pero un poco cuál era la relación o ideas de futuro que tenían las personas. Un poco nos mencionaste eso antes. Entonces, justamente me gustaría preguntarte desde lo que tú has observado, muchas veces quizás cuando se habla de inteligencia artificial hay como un juicio quizás relacionado justamente con la ciencia ficción de diversas películas que han sido famosas y quizás uno se le suele poner quizás un punto más negativo en relación a cómo las máquinas y la conciencia podrían dominar a la humanidad y ese tipo de cosas. Entonces, desde tu experiencia y mayor conocimiento, justamente me gustaría saber el punto contrario, ¿cómo tú crees que la inteligencia artificial son un aporte y de qué manera en Chile deberíamos comenzar a potenciarla desde ese aporte? Sí, mira, te diría que ahí, primero, sobre el tema de la inteligencia artificial en general, es interesante a mi juicio cómo ha ido mutando efectivamente o cómo se le ha ido poniendo cara, si uno lo quiere decir de cierta manera. Partimos con un desarrollo de inteligencia artificial que comenzó hace muchos años atrás. O sea, la inteligencia artificial es algo que eh, comenzó antes de los 90, ¿cierto? Con distintos tipos de desarrollo. Pero que en Chile en particular, en los últimos años, si bien partimos, como te digo, con una opinión como efectivamente bien negativa, porque no sabíamos lo que era, hoy día con la serie de desarrollos que hay en distintas materias, yo creo que la opinión quizás haya permeado un poquito hacia algo más positivo. La inteligencia artificial hoy día en Chile, por ejemplo, está ayudando a resolver los temas de las listas de espera, está ayudando, bueno, todo el sistema desde los bancos, financieros, digo, sistemas de salud y otros, utilizan ya sistemas de inteligencia artificial. Y en ese sentido lo que nosotros quisimos hacer fue llevar la inteligencia artificial a un desarrollo picado, y en base a eso desarrollamos el proyecto Diálogos. Y el proyecto Diálogos fue una alianza entre el Carnegie Mellon University y particularmente el área de ciencias de la computación, el Language Technology Institute del Carnegie Mellon, que son, de acuerdo a los distintos rankings, digo, en que se evalúan las universidades como el área número uno de inteligencia artificial a nivel mundial. Y estos personajes tenían a referentes pioneros en el desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, como Rita Singh, que era esta mujer que desarrolló los sistemas de audiometría. Es decir, hoy día los sistemas son capaces, por ejemplo, de solamente con un audio de WhatsApp, yo puedo saber cuánto pesas, cuánto mides, etcétera, 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 y un largo, etcétera. Ahora, nosotros no trabajamos y estamos totalmente en desacuerdo con el uso de la inteligencia artificial invasiva o aquella que utiliza esta información sin tu consentimiento o que la utiliza como una mercancía, básicamente, que es la discusión que hoy día existe a nivel mundial. Nosotros trabajamos bajo un lema que es Inteligencia Artificial for Social Action, que son una alianza internacional de instituciones públicas y privadas que están por el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial, pero efectivamente con fines sociales. Y en base a esa lógica es que nos asociamos con el Carnegie Mellon y desarrollamos, gracias a su algoritmo, un estudio que se llamó Diálogos, donde a través de un bot por llamadas telefónicas, nosotros inyectábamos una base de datos de teléfono al sistema, el sistema lo llamaba a toda esta base de datos e interactuaba con las personas. Si tú contestabas la llamada, el bot podía hablar contigo, con mensajes pregrabados, pero esos mensajes pregrabados se activaban en base a las respuestas tuyas. Y las respuestas tuyas también no eran permeadas por el bot. El robot simplemente te decía, por ejemplo, qué sensación y sentimientos tienes sobre el futuro.
punto. No te daba más alternativa, y tú podías explayarte el tiempo que quisieras. Por tanto, la inteligencia artificial empieza a funcionar desde ese punto, desde ese inicio, pero también comienza a funcionar una vez que ya tienes toda esta información, y lo que empieza a hacer el robot es a posicionar y a priorizar y a ordenar toda esta información al punto de que somos capaces de hoy día saber qué sensaciones o emociones reales existen en los tonos de voz de las personas que hablan, y en base a eso uno puede ir también poniéndole o agregándole cierto otro elemento a las respuestas habladas, es decir, a la respuesta que tú me dices, como si yo te pregunto sobre el futuro y tú me dices, no sé, tengo angustia, por ejemplo, qué sé yo, escuchando tu tono de voz nosotros podemos agregarle otras capas a esa respuesta y puede hacer que la información sea aún más precisa. Ahora, toda esta información se utilizó y este estudio se realizó con todos los estándares de protección de datos de los asistentes, de quienes participaron, pero logró por primera vez en Chile tener un mapa colectivo sobre cuáles eran las visiones de futuro de quienes habitamos Chile. Ahora, la segunda conclusión es que no hay una visión de futuro compartida, sino que básicamente somos una suma de buenos deseos y una suma de preocupaciones. La principal sensación, emoción, que se reflejó en el estudio de estas 15.000 personas ahora en las primeras preguntas, tenía que ver con incertidumbre, temor o tristeza. Aparecieron de forma muy marcada, por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros pudimos mapear antes de la pandemia, todas estas preocupaciones, pero post pandemia, cuando ya estábamos en pandemia, logramos mapear también un grupo de personas, y lo que aparecía ahí fuertemente era la aparición de la espiritualidad. Como cuando surge la pandemia en el país, la gente automáticamente empieza a menospreciar con mucha más fuerza los esfuerzos del gobierno o de la autoridad respectiva, y empieza a mencionar con mucha mayor fuerza la palabra Dios o cosas por ese estilo. Entonces, es interesante cómo empezamos a recurrir a distintos elementos a la hora de vernos como atados de mano o sin solución alguna. Pero también es preocupante cómo desde otro punto de vista se constata que yo creo que si hubiésemos hecho este estudio en otros países del mundo, yo creo que los resultados hubiesen sido similares. Pero es fuerte también ver cómo los sistemas políticos o los estados tampoco son capaces de responder obviamente a toda la crisis que generan este tipo de situaciones. Y lo que te aparece automáticamente después de toda esta reflexión es una de las crisis más importantes que estamos viviendo, que son las crisis de salud mental. El hecho de no tener estos horizontes comunes desmotiva o bien no genera un gatillo que permita que la población se mueva hacia un horizonte compartido, no tenemos un sueño americano acá en Chile, no existe ese como horizonte. El hecho de tener una casa propia, por ejemplo, hoy día, automáticamente significa, oye, tengo que pagar muchos años de intereses, porque el banco es una institución que no me parece buena. O si uno piensa en estudiar, me tengo que endeudar. O sea, todo esto es como pequeñas etapas que uno debería cumplir en la vida, esta vida de la persona exitosa, ¿cierto? Están hoy día totalmente cruzadas con otro tipo de elementos. Por tanto, lo que nos deja a nosotros el uso de la inteligencia artificial es simplemente la posibilidad de tener una foto en muy buena resolución de cuáles son estas emociones, básicamente, sobre el futuro, que por ahora no son muy buenas, que es lógico, pero que también te dan claves de qué podemos hacer en el corto plazo. Qué acciones podemos tomar en el corto plazo, en base a las preocupaciones de la ciudadanía, y en base a eso también me pasa que esta época nos ha dejado de manera súper clara que debe haber una nueva forma de hacer política. No tengo la respuesta de si es un sector u otro, pero creo que es claro que tiene que haber una forma de comunicación entre las preocupaciones ciudadanas y los tomadores de decisiones que tiene que ser diferente. El estudio te lo refleja preguntando, imagínate, sobre qué opinas sobre el futuro. Nos aparecieron problemas de pensiones, nos aparecieron problemas de educación, nos apareció la preocupación por la salud mental, nos apareció principalmente preocupaciones por el medio ambiente. Entonces, yo te diría que la inteligencia artificial hoy día, bien utilizada, puede ser un canal que permita tener ese vínculo entre ciudadanos y tomadores de decisión, autoridades varias, en tiempo real y de manera masiva. Yo te diría que esa es la clave, a mi juicio, de lo que puede hacer la inteligencia artificial hoy día, un poco para resolver lo que estamos. Creo que ahí hay algunas pistas que son interesantes, pero siempre obviamente vamos a depender
de la buena fe que tengan quienes utilicen estos sistemas, de que no se queden con tus datos, de que no nos metamos en esta famosa cultura de la atención, donde todo esto es utilizado un poco para llenarte de spam, publicidad y hacerte tomar decisiones equivocadas. Nosotros estamos en el otro lado de la vereda, obviamente siempre mirando porque la inteligencia artificial avanza demasiado rápido, por tanto hay que estar súper actualizado con las nuevas prácticas, las nuevas formas, pero te diría que para nosotros este proyecto y la inteligencia artificial ha sido una ventaja bien interesante que nos ha permitido entender, como te digo, de manera mucho más clara, un poco quiénes somos. Nosotros decíamos que el estudio fue poner a Chile frente al espejo simplemente, no hicimos nada más que eso. Pero ese ejercicio de verse como realmente quiénes somos, de la forma que hablamos, de las preocupaciones colectivas, yo creo que es un ejercicio súper sanador, en términos de que te permite entender con quién estáis compartiendo al lado. Yo creo que en la actualidad, este mundo súper individualista hace que, no sé, pues, a mí me pasa vivir en una casa ahora y me cuesta todavía, por ejemplo, tener vínculo con mis vecinos. No porque no quiera, pero existen como estos cercos informales donde no sabría por qué decirte no hay un vínculo. Yo creo que desde estas cosas pequeñas hasta las cuestiones más grandes, como que los ministerios no conversan entre ellos, etcétera, son cosas que hay que empezar a mejorar, y ahí el diálogo, específicamente a nosotros, que llamamos la herramienta más avanzada del ser humano, debería ser una de las prácticas que deberíamos reforzar, más que solamente la tecnología. Me parece que el conversar, el hablar, es algo clave un poco para los procesos que vienen ahora. Claro. Buenísimo. Oye, y a propósito ahí que apareció tu hija, qué linda, preguntarte, hay una iniciativa, porque hay una que es Diálogos, que está buenísima, la que nos menciona, y es de libre acceso para quienes quieran entrar, y hay otra que es el Congreso Futuro para Niños, justamente ahora me acordé con la llegada de tu hija. ¿Por qué creen que es importante que los niños también estén y sean parte de las conversaciones de futuro? Sí, bueno, se cruzó mi hija y probablemente se vuelva a cruzar. Tranquilo, el chascarro. Sí, me encanta. lo aviso ahora. Te diría que, mira, para nosotros el desarrollo de todos estos años de distintas metodologías de divulgación, si bien todas son interesantes y en todas siempre uno aprende muchas cosas, yo creo que la conclusión al final de todo esto, después de tantos años, es que así como las personas que son adultas, si no fumaron después de los 20 años, no van a volver a fumar, es bien difícil que el interés por la ciencia en una persona de 20 o 30 hacia arriba se gatille si es que antes de eso no hay un interés o no hay una motivación o no hay información que entregar. Creo que eso es algo que nos ha aparecido por todos lados, y te diría que desde hace hartos años que la preocupación de nosotros, aunque no lo hacemos muy bien, para ser honesto, no somos expertos, ponte tú, en temas pedagógicos, pero igual hacemos el intento, es que el trabajo de nosotros debería estar enfocado 100% en niños. Hoy día la forma, o sea, desde distintas perspectivas, desde las perspectivas, voy a decir, de la psicología infantil, pasando por la astrología, mira para dónde voy, hay acuerdos tácitos y bien concretos y transversales de que la generación esta que viste que acaba de pasar aquí atrás mío, va a ser la generación que va a tomar la posta y que va de verdad a determinar el tipo de planeta, si es que nos queda, que vamos a tener para los próximos 100 años. No es nuestra generación, es la de ellos. Entonces te diría que hoy día más que nunca, o sea, así como nosotros somos conscientes y afortunados, a mi juicio, como te decía en el bloque anterior, de ver estos cambios, de ser partícipes, en algún punto igual somos protagonistas, más allá de que tú puedas ser conductora de la radio, yo pueda estar acá, somos partícipes del momento igual. Me parece interesante que cómo vamos a formar a estos niños de hoy día, que son los llamados a hacer el cambio. No es la frase cliché por si acaso, como te digo, creo que de verdad desde distintas disciplinas se ha estudiado que, por otro lado, estos niños, y todos los niños que nacieron del 2018 en adelante, tienen un cableado neuronal totalmente distinto al nuestro. El cableado neuronal que tenías tú, que tienen tus papás, o los míos, mi abuelo, era totalmente similar. El de ellos es totalmente diferente, y por eso, por ejemplo, existen esta típica escena del niño jugando con un celular y que es capaz de bloquearlo, abrir WhatsApp, mandar un mensaje, mandar un audio, después cerrarlo, abrir YouTube, ver un video y quedarse. Bueno, eso ocurre no tan solo porque el niño vea que el papá o la mamá tiene acceso a la pantalla, no hay que fragilarse tanto con eso, sino que tiene que ver con que el desarrollo de las rutas neuronales para encontrar esas soluciones están totalmente adaptadas para ello. Por tanto, te diría que, ¿cómo vamos a educar a estos niños? ¿Cómo vamos a enseñarles cuáles son las cosas que de verdad tienen que importar? Quizás
Antes nos enseñaron que la ruta del éxito, ¿cierto? Esta gran ruta del héroe era sacarse la mugre en el colegio, estudiar, llegar a la universidad, sacar un título, trabajar en una empresa, no moverse ahí en 15 años y jubilarse. Te diría que esa práctica hoy día obviamente ya no existe. Te diría que no sé cuál es la mejor práctica, pero la experimentación y la forma que tiene la ciencia de autocorregirse en el proceso, digo, de evaluarse, de tener un método, de encontrar distintos tipos de formas de hacer las cosas, me parece que es una manera interesante, y desde ahí es que nace el proyecto Congreso Futuro para Niños, que se llama Futuristas, que es un proyecto donde hemos intentado, bajo distintas lógicas, transferir conocimiento de alta calidad, pero dedicado a niños entre 6 y 12 años, que es el rango etario donde, de acuerdo a los expertos, uno puede como inyectar este tipo de conocimiento y poner estas semillitas, ¿cierto?, de interés. Y que en ese sentido llevamos tres eventos a la fecha, con un número de participantes súper interesante, que básicamente no son tan solo niños, sino que también es la familia. Y ahí entra un rol importante y clave que tiene que ver el soporte de los intereses de los niños. Ya hemos visto y hemos constatado que generalmente los niños están súper limitados a las posibilidades, obviamente, de lo que tu familia te ofrece, pero hoy día el acceso a la tecnología te permite, por ejemplo, que cualquier niño en YouTube, no sé, yo el otro día veía a un niño aquí cercano que me mandaba un dibujo que él había hecho en Photoshop, en After, no sé qué programa había usado. Y era un niño que había tenido 7 años, y hizo un dibujo de un monito animado que era heavy. Entonces, o sea, entonces yo le digo, ¿pero cómo aprendiste a hacer esto? ¿Quién te enseñó? Yo trabajo con diseñadores, me encanta el diseño, y yo tengo una pad para dibujar y dibujo terrible, ¿cachai? Me cuesta un montón. O sea, yo dije, digitalmente voy a hacerlo mucho mejor que en vivo, porque para dibujar yo en lápiz y papel siempre he sido nefasto. Y volví a ser nefasto a nivel digital. Entonces le preguntaba al niño que cómo lo había hecho él. Me dice, no, vi YouTube y vi 3 tutoriales y aquí estoy. Entonces tú decís, que heavy al final, como también hoy día la educación no tan solo va a depender de lo que yo haga como si soy profesor, o de yo lo que haga como soy como papá, sino que también cuáles son los estímulos que le pongo a los niños, porque los niños hoy día son mucho más autosuficientes porque tienen las herramientas también para hacerlo. Entonces, en ese sentido, más que limitarle el acceso a todas las plataformas y todo, si bien hay que resguardar y hay que sopesar todos los riesgos que tiene la tecnología, pero evaluado eso, me parece importante el motivar y el generar en estos niños, y es lo que hace el Congreso Futuro para Niños, de todas estas áreas que en esta etapa temprana son súper importantes y son súper convocantes para ellos. El problema está, a mi juicio, en que vivimos o habíamos estado viviendo bajo este paradigma de que los niños no tienen que ser parte de las conversaciones de los adultos, o que los niños en realidad no están preparados para estas conversaciones. Yo te diría que todos estamos preparados para tener estas conversaciones, pero hay que, por supuesto, modular cuál es el tipo y el tono y la forma. Pero te diría que no es más importante que un niño de 18 o un joven de 18 sepa sobre el cambio climático que en realidad lo sepa un niño de 6. De hecho, los niños que hoy día están mucho más preocupados, las personas que están más preocupados, yo lo comento con mis colegas o amigos, son los niños que te ven la caja del juguito o te ven la cáscara de algo, y son ellos los que van a separar la basura, los que entienden cómo funciona el reciclaje. Entonces te diría que para nosotros la preocupación está en formar esa generación, sin, como te digo, tener la clave exacta, pero creo que hay un movimiento mundial que permite hoy día tener mucha más experiencia y mucho más como conocimiento sobre cómo hacer esta transformación educacional, que ya no tiene que ser esta educación de pizza y tizarrón, esta como educación vertical, ¿cierto?, de un profesor hacia el alumno, sino que está una educación mucho más colaborativa, de nuevo, donde los intereses tuyos, probablemente que nosotros nos hemos juntado a conversar en otras oportunidades, me has dicho un par de temas que te interesan, y yo, ¿qué he hecho? He googleado y he terminado leyendo, viendo una charla. O sea, a lo que voy, yo creo que hoy día estamos mucho más abiertos a la opinión externa. Yo creo que la colaboración en ese sentido es un punto importante, y yo la fomentaría, y es lo que fomenta el Congreso de los Niños. Pero es un evento que, nada, que en el tiempo se ha ido reinventando, porque ha ido encontrando distintas maneras de hacer las cosas. Y que este año en particular queremos levantarlo. De hecho, estamos trabajando en una serie animada para niños también, porque obviamente en el contexto actual, los niños sin ir a clase, con acceso muy fuerte a lo que son las plataformas digitales, nos parece lo que es relevante, más que ir contra la corriente, generar contenido que esté ad hoc a lo que están utilizando ellos hoy día. Y en base a eso vamos a ver qué pasa. Como te digo, no tenemos respuestas concretas frente a todo,
pero no nos quedamos con las ganas y somos, como te decía, también parte de un ecosistema súper interesante que nos ha permitido desarrollar un evento con alto impacto y que esperamos que este próximo año, que viene su cuarta versión, también lo sea así. Buenísimo, ¿no? Hay genial, esas últimas reflexiones también sobre las conversaciones de futuro son transversales y todos podemos formar parte de ellas. Me quedo un poco con eso, de diversas edades, diversos contextos, diversas disciplinas, algo colectivo, colaborativo y transversal. Lamentablemente hemos llegado al final del capítulo, me quedé de todas maneras con algunas preguntas guardadas, así que las podemos dejar para la próxima. Y agradecerte tu participación, tu apertura a explorar juntos aquí en Exploradores de Futuros y contarnos lo que hacen desde el Congreso Futuro y desde la Fundación Encuentros de Futuros, por supuesto. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a usted y feliz de colaborar, así que les vaya súper bien. Buenísimo. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos para el cierre. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos Divoxradio.com.